A finales de la próxima década, es muy probable que los primeros pasos humanos pisen el polvoriento suelo rojo de Marte. Este es el calendario de la NASA y no es para nada descabellado. Y aunque esa primera visita podría ser similar a una breve parada, como la que se hizo en la Luna, algunos científicos afirman que podrían establecerse colonias humanas permanentes en Marte ya para el año 2050. Eso significa que podría ser tú que estás viendo este vídeo ahora mismo. ¿Quién será el que se aventure a conquistar esa nueva frontera? Tendrías que apuntarte a un programa espacial cuanto antes, si es que no estás ya en uno. Pero es posible que un día mires por la ventanita de una cápsula y veas cómo nuestro pequeño punto azul desaparece en la lejanía del espacio. Pero al girar la vista hacia tu nuevo hogar, ¿qué condiciones te esperan en Marte? ¿Qué desafíos tendrá que afrontar cualquier futuro colono marciano? ¿A qué condiciones extremas tendrás que enfrentarte? ¿Qué te tiene preparado el planeta rojo? Porque a diferencia de nuestro planeta natal, Marte es un mundo muerto, y cualquiera que quiera poner un pie allí tendrá que superar retos tremendos con la tecnología más avanzada que exista. Soy Rafael González y estás viendo Astrum. Acompáñame en este vídeo recopilatorio sobre el entorno marciano, donde te contaremos tanto las condiciones hostiles como los desarrollos tecnológicos de la NASA que buscan ayudar a los futuros colonos, como tú, a dominar esos áridos y oxidados desiertos. ¿Alguna vez te has preguntado cómo sería dirigir un centro de control de misiones desde tu propio navegador? Pues ahora puedes hacerlo, más o menos. Este vídeo está patrocinado por Opera, mi navegador favorito, que cuenta con numerosas funciones de productividad, especialmente si, como yo, tienes que manejar más de 30 pestañas mientras investigas sobre lanzamientos de cohetes, misiones espaciales y teorías sobre agujeros negros. Empecemos con Aria, la herramienta de IA integrada en Opera. Puedes activarla al instante con comando o Control Shift 7, como si abrieras una consola de comandos en una nave espacial. Literalmente, escribí: genera una imagen de una colonia marciana en 2050. Y Aria lo hizo desde cero. Perfecto para miniaturas o narraciones visuales. Y si ya tienes una imagen, también puedes subirla para que Aria la reconozca e interprete al instante. Ideal para que haga análisis visuales basado en tus preguntas. Y luego está Tab Islands. ¿Sabes cómo el control de misiones organiza todas las operaciones en grupos? Así es como utilizo Tab Islands, agrupando datos de misiones, artículos de investigación y recursos multimedia en grupos ordenados, colapsables y ampliables. Solo hay que arrastrar una pestaña sobre otra y ¡boom!, se crea una isla instantánea. Y aquí es donde se pone aún mejor. Con los comandos de pestañas de Aria, puedo decirle que agrupe, fije o guarde pestañas directamente desde la consola. Es como tener una torre de control dentro del navegador. No pierdo tiempo reorganizando nada. Y esto sí que es revolucionario. Pantalla partida. Mientras buscaba información, tenía referencias sobre Marte de distintas webs y podía confirmar datos sin tener que cambiar de pestaña entre ellas. Solo tienes que arrastrar una pestaña hacia abajo y listo. ¿Y el reproductor de música flotante? Control total y buenas vibras. Lo uso para escuchar listas de reproducción ambientales mientras investigo los vídeos. Incluso puedes separarlo del navegador y moverlo a cualquier lugar, sin interrupciones, todo fluidez. Sinceramente, Opera parece estar hecho para creadores como yo, que vivimos entre pestañas, artículos de investigación y teorías científicas. Si tienes curiosidad, pruébalo, estoy seguro que te encantará. Tienes el enlace en la descripción y en el comentario fijado. Mil gracias de nuevo a Opera por patrocinar este vídeo. Y ahora volvamos a Marte. Obviamente, para colonizar Marte, primero tienes que llegar hasta allí. El viaje a Marte duraría unos 3 meses, siempre que las condiciones de lanzamiento sean óptimas. No parece demasiado, es como un crucero larguísimo, pero hay que tener en cuenta que pasarías al menos 3 meses fuera de la protección del campo magnético de la Tierra. Ahí fuera estás expuesto al viento solar y a la radiación cósmica. La exposición prolongada a este tipo de radiación puede provocar que los astronautas desarrollen cáncer e incluso síntomas de Alzheimer antes de llegar a Marte. Por suerte, ya hay ideas sobre cómo protegerse de esto. Se podría blindar la nave utilizando materiales ricos en hidrógeno en su construcción. De hecho, la cabina podría rodearse de un depósito de agua en las paredes, ya que el agua es rica en hidrógeno. Otra opción sería crear un campo magnético alrededor de la nave,
pero eso exige generar una cantidad enorme de energía a partir de un reactor lo suficientemente pequeño como para caber en la nave. Y por ahora, no tenemos la tecnología necesaria para hacer eso de forma segura. Una vez allí, para ser un planeta alienígena, Marte no es tan diferente como podrías pensar. La Tierra y Marte comparten varias similitudes. Una de ellas es la duración del día. El día solar en Marte es apenas un poco más largo que en la Tierra. 24 horas, 39 minutos y 35 segundos. Su año es un poco más largo que el nuestro. 1,88 años terrestres, o lo que es lo mismo, un año, 320 días y 80,2 horas. Es lo que cabe esperar de un planeta que está más lejos del Sol y que por lo tanto tiene una órbita más grande. De todos los planetas del Sistema Solar, las estaciones de Marte son las más parecidas a las de la Tierra, gracias a que tienen una inclinación similar en sus ejes de rotación, 23,5 grados en la Tierra y 25 grados en Marte. ¿Y qué significa eso? Que Marte tiene veranos e inviernos, igual que la Tierra. Las temperaturas varían bastante según la estación y además, en función del lugar, pueden cambiar aún más. Pueden bajar hasta los menos 143 grados Celsius en los casquetes polares durante el invierno, o subir hasta los 35 grados Celsius en el verano ecuatorial. También tiene casquetes polares, como nosotros. Durante el invierno de cada polo, ese polo queda en oscuridad continua, igual que en la Tierra. Sin embargo, a diferencia de nuestro planeta, allí hace tanto frío que la atmósfera se congela en capas de hielo de CO2 que se acumulan sobre los casquetes polares permanentes. Estos casquetes no están formados principalmente por CO2, sino que son en su mayoría de hielo de agua. El hielo en los polos avanza y retrocede. En este vídeo corto puedes ver cómo cambia el tamaño de los casquetes polares desde el invierno hasta el verano. Algo que me fascina de Marte son esos curiosos patrones en espiral que aparecen en el hielo. En ambos polos se ven esas preciosas espirales que los científicos creen que son el resultado del efecto Coriolis. El CO2 en los polos no se queda allí para siempre. Cuando el hielo de CO2 se sublima, provoca un efecto en cadena que termina en otra de las características del planeta: sus vientos. La sublimación del hielo seco puede generar vientos de velocidades enormes que dan lugar a uno de los fenómenos más únicos y terroríficos de la meteorología marciana: sus tormentas de polvo. Cuando observas la oxidada superficie marciana a través de fotografías, sería comprensible que pensaras que Marte es un lugar de absoluta quietud. Paisajes planos y polvorientos que se extienden en todas direcciones, con nada más que algunas rocas dispersas y el silbido lejano del viento para romper esa sensación casi aplastante de soledad. Pero si te quedas un rato en este mundo rojo, pronto verás cómo se alza en el horizonte una inmensa muralla de polvo y arena. Quizá pienses que esta tormenta de polvo es parecida a las que vemos en la Tierra y no tengas ni idea de que está a punto de crecer tanto que su densa nube no se tragará solo una región, ni siquiera un continente, sino todo el planeta. Esta supertormenta, que lo cubre todo, aparece en Marte aproximadamente cada 3 años marcianos, es decir, cada 5 años y medio terrestres. Su polvo asfixiante puede tapar la luz solar durante semanas o incluso meses y supone un enorme desafío para cualquier tecnología que enviemos allí. Si algún día queremos establecer una colonia en el planeta rojo, esto es algo que tendremos que saber manejar sí o sí. Y el problema es que a día de hoy seguimos sin entender del todo cómo y por qué se forman estas tormentas. Marte no siempre tuvo que enfrentarse a tormentas de polvo del tamaño de un planeta. Aunque hoy es un mundo árido y desolado, en su día tuvo una atmósfera densa, lo bastante cálida como para permitir la existencia de agua en estado líquido. Sin embargo, a lo largo de miles de millones de años, Marte se fue secando y su atmósfera se fue perdiendo poco a poco, hasta quedar reducida a menos del 1% del volumen de la atmósfera terrestre. Pero estas tormentas de polvo no empezaron simplemente porque Marte se volviera seco. Aunque todavía no comprendemos del todo el origen de estos fenómenos, se cree que un factor clave está en la temperatura marciana. Al tener una atmósfera tan fina, a pesar de los altos niveles de CO2, Marte perdió prácticamente toda su capacidad para retener el calor. Cuando la superficie empieza a enfriarse, no hay aire suficiente para atrapar el calor que se escapa. Hasta tal punto que si estuvieras de pie en el ecuador del planeta durante el momento más cálido del día, podrías tener los pies a 23 grados
y la cabeza a cero. Eso significa que entre el día y la noche se producen cambios de temperatura brutales. Estas diferencias tan extremas de temperatura generan vientos y esos vientos dan lugar a distintos sistemas meteorológicos que recorren el planeta. Pero en Marte, el clima ya no está impulsado por la lluvia ni por ciclos de agua, sino por ciclos de polvo. Y lo creas o no, el polvo desempeña un papel absolutamente crucial en este planeta. Sin él, esas tormentas que envuelven todo Marte probablemente ni siquiera se formarían. Puede que su atmósfera sea demasiado fina como para atrapar y mover el calor, pero el polvo marciano, eso ya es otra historia. Todo comienza cuando ese polvo marciano se eleva hasta la atmósfera. Y hay varios mecanismos que provocan esto. Uno de ellos son los torbellinos de polvo, o Dust Devils, que en Marte se cuentan por miles cada año, especialmente durante la primavera y el verano marcianos. Los rayos cálidos del Sol calientan el suelo, haciendo que el aire justo encima de él ascienda, mientras que el aire más frío de capas superiores desciende para ocupar su lugar. Esta combinación de corrientes opuestas genera espirales ascendentes de aire que pueden alcanzar cientos de metros de ancho y hasta 8,5 kilómetros de altura. Aunque la mayoría, claro, son mucho más pequeños. Pero independientemente de su tamaño, estos remolinos recorren los interminables desiertos marcianos, aspirando polvo del suelo y lanzándolo hacia la atmósfera, dejando a su paso una estela de cielos levemente oscurecidos. Se cree que este proceso contribuye a mantener una especie de niebla constante de polvo en suspensión que flota de forma permanente en la atmósfera de Marte. Aunque sin duda es el mecanismo más llamativo, no es el más común. Mucho más frecuente es algo más simple. El viento, que al desplazarse sobre la superficie polvorienta del planeta, activa un proceso conocido como saltación. Lo curioso es que levantar polvo en Marte no es tan fácil como podrías pensar. Las partículas pequeñas son sorprendentemente difíciles de poner en el aire, ya que tienden a pegarse entre sí por efecto de la electricidad estática, similar a como ocurre con algunos plásticos de embalaje, así que necesitan una buena cantidad de impulso para empezar a moverse. Lo paradójico es que las partículas más grandes, los granos de arena, son, en realidad, más fáciles de mover con el viento, porque sufren menos esa cohesión. Por eso son estos granos más grandes los que se levantan primero con las ráfagas de viento, desplazándose pequeñas distancias. Pero como al final son demasiado pesados para mantenerse en el aire, vuelven a caer. Y cuando impactan contra el suelo, esa fuerza ayuda a romper la cohesión entre las partículas más finas, y eso sí que consigue que el polvo más ligero se eleve. Una vez en el aire, la cosa cambia. La baja gravedad de Marte hace que ese polvo pueda quedarse flotando en la atmósfera durante muchísimo tiempo, semanas, incluso meses. Y eso es más que suficiente para empezar a desencadenar la formación de tormentas. Porque a diferencia del aire fino que las rodea, las partículas de polvo son especialmente buenas absorbiendo el calor del Sol. Cuando el Sol calienta el polvo en suspensión en la atmósfera, esas diminutas partículas actúan como pequeños radiadores, liberando lentamente el calor acumulado en el aire que las rodea, un calor que, de no ser por ellas, habría seguido su camino hasta la superficie. Esto hace que la atmósfera cercana se caliente mucho más de lo normal. El aire caliente tiende a subir, pero ahora lo hace a una escala mucho mayor que en los simples remolinos de polvo de antes. Ese aire ascendente necesita ser reemplazado, así que el viento comienza a fluir desde los lados para llenar el vacío que deja al subir. ¿Y qué ocurre? Que ese viento alimenta aún más el proceso. Más viento significa más saltación, más partículas levantadas y por tanto, más polvo en la atmósfera. Y cuanto más polvo hay flotando, más se calienta la atmósfera. Al final, todo este proceso se descontrola y lo que comenzó como una simple corriente de aire se convierte en una tormenta regional de polvo. La buena noticia es que a pequeña escala, una tormenta de polvo en Marte, por sí misma, no es tan peligrosa. Las ráfagas de viento alcanzan como mucho unos 97 km por hora, es decir, la mitad de la velocidad del viento en un huracán terrestre. Y aún así, eso puede ser engañoso. Debido a lo fina que es la atmósfera marciana, aunque el aire se mueva rápido, no lo notarías tanto, igual que una sola persona empuja menos que una multitud entera. Así que, pese a lo que puedas ver en algunas pelis o novelas de ciencia ficción ambientadas en Marte, las tormentas de polvo no tienen la fuerza suficiente como para volcar una nave espacial, ni siquiera para romper una antena.
Pero eso no significa que no puedan causar problemas. Tomemos como ejemplo el caso del rover Opportunity de la NASA. El 28 de junio de 2007, o lo que sería el Sol 1200 de la misión, Opportunity se estaba preparando para descender al cráter Victoria. Pero justo cuando estaba al borde de la pendiente, se desató la mayor tormenta de polvo que Opportunity había visto hasta ese momento. Aunque no suena tan dramático, la tormenta también dispersaba bastante de la luz solar hacia el rover, lo que le permitía generar solo 128 vatios incluso en el día más oscuro, en comparación con los 700 vatios que solía obtener en un día despejado. Pero esto es una pésima noticia para un rover que funciona con energía solar. Ese nivel de potencia no es suficiente para mantenerlo en marcha. De hecho, cuando baja de 150 vatios, las baterías empiezan a agotarse. Así que las operaciones se redujeron considerablemente hasta que la tormenta pasó, y a Opportunity se le ordenó comunicarse con la Tierra solo una vez cada 3 días. Si las baterías se agotaban, los componentes de Opportunity podían sufrir daños debido al frío extremo que hace en el planeta durante la noche. Normalmente, los motores cuentan con calentadores alimentados por las baterías durante la noche, para que no se congelen. Si las baterías se agotan, no habría nada que evite las diferencias extremas de temperatura entre el día y la noche. En el Ecuador, las temperaturas pueden llegar hasta los 20 grados Celsius durante el día, y bajar hasta los menos 75 grados Celsius en las noches más frías, lo que dañaría los delicados componentes del rover. En cuanto a la tormenta de polvo, los controladores de la misión pensaron al principio que duraría solo una semana, pero para el 15 de julio ya había alcanzado su punto máximo. Estas imágenes en color real muestran un lapso de tiempo de la tormenta, y como puedes ver, se pone muy oscuro. Afortunadamente, la tormenta no llegó a ser lo suficientemente severa como para activar la alerta de baja energía, aunque estuvo peligrosamente cerca durante un tiempo. Finalmente, para el 21 de agosto, o el Sol 1271, la tormenta se había despejado lo suficiente como para que Opportunity pudiera volver a moverse hacia adelante. Un golpe de suerte para Opportunity, pero no todos los rovers en Marte tuvieron la misma fortuna. A finales de ese mismo año, el rover Spirit estaba pasando por serios problemas. Las tormentas marcianas habían ido en aumento en los últimos meses, dejando los paneles solares completamente cubiertos de polvo y bloqueando hasta el 99% de la luz que atravesaba la atmósfera. La supervivencia se volvía cada vez más difícil, y las operaciones habían quedado muy reducidas respecto a su momento de mayor actividad. El veterano Spirit solo estaba generando 128 vatios hora, menos de los 150 que necesitaba para mantenerse caliente. Como ya hemos mencionado, si el sistema de calefacción falla, los componentes del rover también acaban fallando. 2 pequeños eventos de limpieza aumentaron la producción de energía de los paneles solares a 372 vatios hora. Esto le dio al rover la energía suficiente para recargar sus baterías y comenzar a moverse de nuevo. Pero el paso del tiempo siempre es cruel. En abril de 2009, Spirit empezó a tener fallos de memoria inexplicables, cuando estaba apenas a 4 metros de su lugar de descanso final. En el Sol 1892, Spirit se quedó atrapado en un terreno de polvo extremadamente blando en un lugar llamado Troy, donde libraría su última batalla. Bajo sus ruedas había un mineral llamado jarosita, que es un sulfato de hierro. La jarosita tiene una cohesión muy baja, lo que hacía prácticamente imposible lograr la tracción suficiente para moverse. A pesar de los esfuerzos dirigidos desde el JPL en la Tierra para encontrar técnicas para escapar de la trampa de arena, no se consiguió ningún progreso. En el Sol 2155, la NASA reclasificó la misión de Spirit como una plataforma de investigación estacionaria. Desde allí, el rover continuó tomando mediciones de la atmósfera y capturando varias imágenes más, incluida su última panorámica desde Troy. Spirit aún podía hacer estudios del suelo y pruebas de extracción, porque su brazo robótico seguía funcionando perfectamente. Spirit necesitaba mantener un horario de investigación bastante activo para poder aprovechar la energía que generaba y así mantener la salud de sus baterías. Pero el último invierno estaba llegando para Spirit, y fue uno realmente duro. Durante los meses siguientes, la generación de energía fue cayendo poco a poco, y para el Sol 2196, había vuelto a bajar al nivel crítico de 150 vatios hora. Se cree que en algún momento del Sol 2208, Spirit sufrió un fallo de baja energía.
Y de esta forma, el rover Spirit se quedó en silencio para siempre. Si una tormenta de polvo cargada de partículas ligeramente pegajosas y electrostáticas pasara repentinamente por encima, sería una muy mala noticia para cualquier vehículo marciano que dependa de la energía solar para funcionar. Poco a poco, el polvo que va depositándose sobre sus paneles solares puede bloquear la luz del sol, y eso, literalmente, ha acabado con más de una misión enviada desde la Tierra. Pero los problemas se agravan cuando empiezas a escalar estas tormentas a tamaños cada vez mayores. Marte no sigue una órbita perfectamente circular. Cada año, durante la primavera y el verano del hemisferio sur, es cuando Marte está más cálido, ya que el planeta se encuentra en su punto más cercano al Sol. Por razones que todavía no comprendemos del todo, en esa época del año, las tormentas regionales de polvo comienzan a unirse, formando una supertormenta del tamaño de un continente. Es posible, claro, que simplemente haya varias tormentas activas al mismo tiempo, y que al estar cerca unas de otras acaben fusionándose de forma natural. Pero su frecuencia y regularidad hacen que esa explicación parezca insuficiente. Al fin y al cabo, esto ocurre año tras año, casi como si siguiera un reloj interno, en cuanto las temperaturas suben lo suficiente. Y ojo, hablamos solo de tormentas del tamaño de un continente. Porque de momento, la ciencia no tiene una explicación convincente para lo que viene después: las tormentas que cubren todo el planeta. Estas tormentas globales ocurren aproximadamente una vez cada 3 años marcianos, lo que es un intervalo de tiempo lo bastante corto como para descartar los ciclos de Milankovitch como causa. Esos suelen actuar a escalas de miles o incluso cientos de miles de años. Quizá haya algún elemento dentro del ciclo del polvo que necesita recargarse, y eso tarda justo 3 años marcianos en hacerlo. La verdad, no lo sabemos con certeza. Mientras que la mayoría de tormentas de polvo en Marte duran solo unos pocos días, estas tormentas en su punto máximo pueden alargarse durante semanas. Y su impacto puede ser enorme para cualquier tecnología humana operando en el planeta. Los científicos miden la cantidad de luz solar disponible en Marte usando un parámetro llamado profundidad óptica de aerosoles, también llamada AOD por sus siglas en inglés. Este valor indica cuánta luz solar es absorbida o reflejada por las partículas contaminantes suspendidas en la atmósfera. La AOD en Marte, es decir, la profundidad óptica de aerosoles, suele rondar el 0,5. Para que te hagas una idea, los rovers como Opportunity o sondas como InSight necesitan que la AOD esté por debajo de 2 para poder cargar sus baterías solares. El humo denso de un incendio forestal aquí en la Tierra, ese que puede convertir el día en noche, puede llegar a una AOD de 7. Pues bien, estas tormentas de polvo de escala planetaria alcanzan valores de 9 a 11. Eso supone un bloqueo prácticamente total de la luz solar. En 2018, una tormenta de este tipo fue la que acabó con la misión del rover Opportunity. Sus paneles solares quedaron cubiertos de polvo y se vio obligado a entrar en modo hibernación. Sin energía suficiente para mantener activos sus sistemas de calefacción interna, las extremas variaciones de temperatura entre el día y la noche provocaron que algo esencial fallase dentro del vehículo, haciendo que éste nunca volviera a despertar. Y estas tormentas no solo suponen un problema para rovers solares. Incluso aquellos que funcionan con baterías nucleares se ven afectados, como fue con Curiosity. Las nubes de polvo son tan densas que llegan a bloquear las comunicaciones entre la superficie y la Tierra, lo que obliga a los científicos a simplemente esperar hasta que pase la tormenta. Pero eso no es todo. Incluso los satélites en órbita pueden verse afectados. El calor liberado por esas colosales cantidades de polvo en suspensión provoca una expansión de la atmósfera, tanto que algunas capas llegan a interferir con las órbitas de los propios satélites. Los satélites tienen que gastar precioso combustible para hacer correcciones de órbita y evitar que la resistencia atmosférica los empuje, literalmente, fuera del cielo marciano. Si alguna vez un humano quiere asentarse en Marte, tendrá que encontrar la manera de superar todos estos problemas. Los asentamientos que dependan solo de la energía solar no sobrevivirían a estas tormentas sin fuentes alternativas de energía. Y los humanos no somos precisamente muy amigos de temperaturas tan gélidas. Además, perder la comunicación con nuestros satélites durante esas semanas nos dejaría aislados y vulnerables. Tendríamos que ser bastante autosuficientes,
porque si algo va mal mientras sopla la tormenta, no habría forma de pedir ayuda. Aún así, con el tiempo estas tormentas se autodestruyen. Al bloquear tanta luz solar, la superficie deja de calentarse lo suficiente para crear esos vientos ascendentes que levantan dicho polvo. Sin polvo elevándose, la tormenta se queda sin combustible y se va apagando poco a poco. ¿Quieres saber cómo suena el viento en Marte? No tienes que imaginártelo. En 2018, la sonda InSight grabó el sonido del viento marciano usando su sismómetro a bordo, que todavía no había sido desplegado en el suelo para detectar las vibraciones de los terremotos marcianos. Así es como suena. Aunque debo avisarte, probablemente necesites un subwoofer o unos buenos auriculares para escucharlo bien. Esto no está acelerado, son, literalmente, las vibraciones causadas por el viento marciano al pasar por los paneles solares de la sonda. La frecuencia de esas vibraciones ha sido convertida en sonido. Lo más fascinante es que no solo tenemos que imaginarnos el viento moviéndose alrededor de InSight, ya que también pudo captar imágenes de nubes de hielo de agua deslizándose por encima, mostrando claramente la dirección del viento. Sí, aunque Marte es ahora mismo un yermo desolado, todavía hay una pequeñísima cantidad de vapor de agua en la atmósfera. En general, la atmósfera y el clima de Marte siguen siendo hostiles para nosotros. Pero, ¿y qué pasa con su suelo? Muchos hemos visto la película Marte. En mi opinión, una gran película sobre cómo sobrevivir en la superficie marciana. Una de las partes de la peli se centraba en cómo cultivar patatas usando el suelo de Marte. Pero, ¿qué tan práctico es eso en realidad? ¿Tiene el suelo marciano de verdad los nutrientes necesarios para que crezcan las plantas? ¿Y habría efectos secundarios por comer alimentos cultivados allí? Pues resulta que el suelo de Marte sí contiene muchos de los nutrientes esenciales para que las plantas crezcan, dependiendo, claro, de la zona exacta en la que te encuentres. Al igual que en la Tierra, donde algunas zonas tienen suelos pobres y otras muy fértiles, hay lugares en Marte más aptos para el cultivo que otros. Sin embargo, el suelo de Marte es más parecido al regolito, un suelo que no ha tenido gusanos, insectos ni plantas para mezclarlo y enriquecerlo a lo largo de su historia. En 2016, unos investigadores lograron cultivar tomate, centeno, rábano, guisante, puerro, espinaca, rúcula, berro, quinoa y cebollino en un suelo que imitaba las condiciones de Marte en la Tierra y obtuvieron una producción solo un poco menor que en un suelo terrestre. Curiosamente, repitieron el experimento usando un suelo que imitaba el de la Luna, y la producción fue la mitad, aunque aún así crecieron las plantas, siendo la espinaca la que peor lo pasó. Eso sí, conviene mencionar que en este experimento se añadió materia orgánica a dicho suelo. Usaron hierba cortada para fertilizar y esponjar la tierra, lo que permitía que el agua llegara a las raíces. Sin eso, las plantas no habrían durado mucho. Otro problema que los científicos tendrían que superar es la abundancia de metales pesados, y sobre todo algo llamado perclorato cálcico, muy presente en el suelo marciano. El perclorato cálcico es una sal que, igual que los metales pesados, es tóxica si se consume en grandes cantidades. El perclorato y los metales en el suelo serían absorbidos por las plantas. Eso no es bueno para ellas, pero luego, cuando los humanos las comieran, también absorberían esas sustancias. Sin embargo, el perclorato no es del todo malo. De hecho, podría ayudar a los humanos a sobrevivir en Marte. Por un lado, absorbe el agua del aire que luego puede usarse como agua líquida, algo esencial para la supervivencia. Y además, puede liberar oxígeno, otra casilla más que se marca para sobrevivir en el planeta rojo. Así que, en resumen, parece que hay dos grandes problemas que superar si queremos cultivar plantas en Marte. El primero es la necesidad de fertilizante. Volviendo a la película y el libro Marte, Watney resolvió este problema usando heces del váter como fertilizante. Normalmente, esto es muy peligroso porque las heces tienen algunos patógenos. Pero si se procesan bien para matar esos patógenos, entonces se pueden usar con seguridad. Una vez que la producción de cultivos empiece a rodar, siempre podrías usar el compost de las plantas y alimentos viejos para abonar la tierra. El segundo problema son los percloratos tóxicos. Bueno, para esto hay una solución más sencilla de lo que parece.
Hacer correr agua por el suelo puede arrastrar los percloratos y luego se podría separar el agua de esos percloratos para no desperdiciar nada. La otra alternativa es usar bacterias que se alimentan de percloratos, que de paso liberan oxígeno como subproducto. Hay una razón por la que cultivar plantas en futuras colonias marcianas será muy importante. No solo hace que la colonia sea autosuficiente, sino que también se ha visto que los alimentos frescos, como los tomates, los arándanos y la lechuga roja, son ricos en antioxidantes. Tener comida fresca como esta disponible en el espacio podría mejorar el estado de ánimo de las personas y también ayudar a protegerlas de la radiación. Así que, sí, es posible cultivar plantas en el suelo marciano, siempre que se logre dar con la combinación correcta de fertilizante y adaptación. Y adaptarse a las condiciones únicas de Marte es, al fin y al cabo, la clave para colonizarlo. La NASA y otras agencias espaciales están utilizando muchas tecnologías distintas para adaptarse a ese entorno tan particular. La atmósfera en Marte es muy fina, así que durante mucho tiempo se pensó que volar allí era imposible. Pero eso no es algo que ponga freno al Jet Propulsion Laboratory de la NASA, el equipo de ingenieros que diseñaron al Ingenuity, que es el primer helicóptero en Marte. Ingenuity utilizó materiales ultraligeros y 2 juegos de palas de fibra de carbono para lograr un total de 72 vuelos revolucionarios durante sus 3 años de vida. Recorrió más de 17 kilómetros y tomó algunas fotos alucinantes por el camino. Es un gran ejemplo de cómo los ingenieros adaptan la tecnología a cada entorno. Pero los helicópteros no son la única tecnología que están desarrollando en el JPL para explorar Marte. Otra idea muy interesante es la colaboración con Boston Dynamics para desarrollar robots exploradores que pueden caminar. Si has seguido las misiones de exploración en Marte, habrás notado que todos los robots enviados hasta ahora tienen un diseño bastante parecido. Spirit, Opportunity, Curiosity, Perseverance e incluso el rover chino Churong. Todos tienen 6 ruedas y cuerpos grandes, algunos de más de 2 metros de altura, cargados de instrumentos científicos y cámaras. Esto tiene su razón de ser. Las ruedas son un método sencillo y eficaz para que un robot se mueva sobre superficies planas y un cuerpo grande permite llevar más equipo científico. Pero también tienen sus desventajas. Limitan los tipos de lugares que estos robots pueden explorar. Recuerda el caso de Spirit en 2009, cuando quedó atrapado en una trampa de arena blanda y nunca pudo salir. Aunque los científicos aprovecharon para usarlo como estación de investigación fija, quedar atrapado fue prácticamente el final de su misión, especialmente cuando sus baterías se agotaron intentando escapar. A Opportunity le pasó algo parecido en 2005, pero con un poco más de suerte. Pudo salir de la arena tras algo más de un mes atascado. Y también hubo un momento durante el primer año de la misión de Opportunity en el que estaba explorando el cráter Endurance. Las rocas expuestas en las paredes de este cráter eran perfectas para responder a preguntas sobre la historia del agua en Marte. Pero Opportunity tenía un límite. Solo podía subir pendientes de hasta 30 grados, y no estaba nada claro si podría salir del cráter después de entrar. Al final, los científicos decidieron arriesgarse e hicieron que Opportunity bajara al cráter. Y salió bien. Opportunity consiguió volver a subir y siguió explorando la superficie de Marte durante 15 años más. Pero toda esa ciencia no habría sido posible si las ruedas de Opportunity no le hubieran permitido salir de Endurance. Ahora compara eso con esto. Este robot, conocido como Big Dog, fue creado por la empresa de robótica Boston Dynamics, una compañía que fabrica robots realmente impresionantes. Deberías echar un vistazo a su robot Atlas, un robot humanoide capaz de correr, saltar y escalar obstáculos de una forma que casi parece humana. Y ahí se pueden ver claramente las ventajas que tienen las patas en este tipo de situaciones. Big Dog podía atravesar sin problemas terrenos en polvo, incluso en pendiente, lo que le permitía explorar zonas mucho más amplias en un entorno como Marte. Sin embargo, fue una versión posterior la que llamó la atención de la NASA. Te presento a Spot. Spot es un robot andante diseñado originalmente para tareas en la Tierra, como la recopilación de datos y la creación de mapas para la industria, o para entrar en zonas peligrosas donde los humanos no pueden, como áreas fuertemente irradiadas. Es capaz de transportar hasta 14 kilos de peso. Puede realizar tareas repetitivas, subir escaleras, caminar sobre grava y otros terrenos irregulares.
tiene cámaras que le permiten ver en todas direcciones y mapear el espacio. Si se cae, puede levantarse solo, incluso desde una posición completamente boca abajo. A diferencia de los rovers en Marte que tienen una velocidad máxima de unos 0,2 km por hora, Spot puede viajar a unos 5,8 km por hora. Pero lo más impresionante es su inteligencia artificial. Usando la información de sus cámaras, Spot es capaz de crear una imagen en 3 dimensiones en su ordenador interno y utiliza esa información para encontrar la mejor manera de superar los obstáculos. No se controla directamente. Le dices a dónde quieres que vaya y él mismo decide cómo llegar, evitando activamente los obstáculos que se encuentre. Si empieza a caer, es capaz de averiguar qué tiene que hacer para evitarlo, moviendo las patas para frenar la caída de una manera que casi parece que esté vivo. Esa autonomía, combinada con la increíble versatilidad y movilidad de Spot, lo hace ideal para explorar otros planetas. Aún así, no se puede controlar un robot directamente en otro planeta. La distancia es tan grande que habría varios minutos de retardo entre que un científico envía una señal y el robot actúa. Por eso, muchas decisiones tienen que tomarlas los robots directamente allí. Esto ya ocurre con los rovers que la NASA ha enviado a Marte, como Spirit y Opportunity, pero Spot puede llevar esto aún más lejos. Gracias a una colaboración con el Jet Propulsion Laboratory de la NASA, Spot ha demostrado que es capaz de trabajar con otros robots, sin ayuda humana, para explorar cuevas análogas aquí en la Tierra. Ellos mismos exploran todo el terreno, eligen su ruta y caminan sobre obstáculos. Pueden desenvolverse en total oscuridad, con humo, polvo e incluso agua. Son capaces de reconocer puntos de interés y acercarse a investigarlos. Una zona de Marte y de la Luna que la NASA quiere explorar en el futuro son las cuevas. Las cuevas tienen mucho interés científico por varias razones. Permiten a los científicos ver el interior de la geología de un planeta sin necesidad de perforar. Esto es un proceso difícil, pero así podemos conocer mejor su estructura o saber si alguna vez hubo agua. Son ecosistemas protegidos. Mientras que en la superficie las cosas pueden erosionarse con el tiempo por el viento o la radiación cósmica, las cuevas ofrecen un refugio que puede conservar todo lo interesante que encontremos. El programa Braille de la NASA incluso está interesado en saber si en ese entorno podrían haber sobrevivido bacterias en Marte, o al menos si podríamos encontrar restos. Además, ese refugio y esa protección contra la radiación las convierten en lugares muy prometedores para futuras colonias humanas, lo que hace aún más importante que podamos cartografiarlas para misiones tripuladas. Hoy en día, explorar cuevas en otros planetas es muy complicado. Las fotos que tomamos desde el espacio solo nos dicen cómo es, como mucho, la entrada. Desde el espacio solo se pueden mapear las entradas. Los rovers como Opportunity tendrían muchas dificultades para explorar una cueva. El terreno probablemente no sería plano. Los pasadizos podrían ser demasiado estrechos para un robot de 2 metros de ancho, y el terreno sería incierto. Y quizá lo peor de todo, la señal a la Tierra se cortaría rápidamente con toda esa roca, por lo que un robot que dependiera de instrucciones humanas no llegaría muy lejos. En otras palabras, un robot que quisiéramos mandar a explorar una cueva en Marte necesitaría ser capaz de entrar y explorarla por completo por su cuenta, sin ningún conocimiento previo de lo que encontraría dentro. Tendría que ver y mapear el terreno, decidir cómo moverse por él y finalmente llevar esa información de vuelta a la superficie. Y eso es exactamente lo que están haciendo ahora mismo el Jet Propulsion Laboratory de la NASA y Boston Dynamics. Combinando Nebula, una avanzada IA de toma de decisiones, con el versátil Spot, la NASA espera poder enviar algún día varios de estos robots a una cueva en Marte o en la Luna, para que entren y la cartografíen, organizándose entre ellos para trabajar en grupo, usando cámaras, brazos robóticos y equipos científicos para identificar puntos de interés, compartiendo esa información entre ellos y después enviando al robot con el equipo adecuado para estudiarlo y fotografiarlo más a fondo. Todavía no hay fecha prevista para que Spot esté listo para explorar la Luna o Marte. Sigue en fase de pruebas. Pero esta tecnología ofrece una posibilidad muy emocionante. Algún día, perros, robot o cosas parecidas podrían formar la columna vertebral de la exploración o incluso de la construcción y el trabajo en Marte. Los futuros humanos en Marte tendrían que ser autosuficientes. No es como si pudieran llamar a casa para pedir ayuda.
Aquí en la Tierra, damos por hecho que si llamas a alguien al otro lado del planeta, apenas hay un retardo de fracciones de segundo. A estas distancias, la velocidad de la luz es increíblemente rápida. Con distancias astronómicas, en cambio, resulta bastante lenta. En Marte, la distancia a la Tierra significa que las transmisiones tendrán un retraso que puede ir de 3 a 22 minutos. Esto solo en un sentido, así que teniendo en cuenta la respuesta, el mínimo retardo es de 6 minutos, lo que hace que una conversación telefónica normal sea poco práctica. Son posibles los mensajes de texto, audio y vídeo, pero los colonos marcianos tendrán que valerse por sí mismos si necesitan tomar decisiones inmediatas, por ejemplo, en caso de emergencia o de fallo de un equipo, haciendo inviables las operaciones remotas o la ayuda en tiempo real. Pero supongamos que todas estas dificultades se superan y que los colonos llegan a Marte. ¿Dónde se asentarían? A día de hoy no hay un candidato claro. El Polo Norte es una posibilidad interesante debido a la presencia de hielo de agua en los casquetes polares. Otra opción interesante es el cráter Korolev, de 81 kilómetros de ancho, que también está lleno de hielo de agua. La atmósfera de Marte no es lo bastante densa como para que el agua líquida pueda permanecer en la superficie durante mucho tiempo. Sin embargo, hay bolsas de agua en forma de hielo en el fondo de los cráteres, donde hace suficiente frío. En Marte también es posible asentarse cerca de depósitos subterráneos de agua atrapada en el permafrost bajo la corteza. Estudios basados en datos de varios orbitadores de Marte han revelado y cartografiado lugares con agua subterránea repartidos por todo el planeta. Aunque es más difícil de extraer que el hielo superficial, podría abrir la puerta a colonias en latitudes más ecuatoriales, regiones mucho más cálidas, donde los paneles solares serían mucho más eficientes para la producción de energía. Lo más probable es que los planificadores de misiones intenten combinar este hallazgo con una ubicación en el hemisferio norte. La altitud allí es mucho menor, lo que significa que la atmósfera es más densa, ideal para frenar y aterrizar una nave espacial. Como ya se mencionó, otro aspecto a tener en cuenta para decidir la ubicación de un asentamiento es ver si hay tubos de lava cerca. Un tubo de lava es básicamente una cueva larga que se formó cuando la lava fluyó por su interior y que con el tiempo quedó vacía, formando túneles bastante uniformes. Tenemos muchos ejemplos de estos tubos en la Tierra y en Marte que podrían ser lo bastante grandes para albergar edificios. Aunque se han identificado tubos de lava y cuevas en Marte, también hay que considerar, como hemos dicho, la altitud de la zona y la presencia de agua cercana. Una vez elegido el lugar, pueden comenzar las misiones para preparar la zona para convertirla en un hábitat humano. No todo lo que los colonos podrían necesitar cabe en una sola nave hacia Marte, por lo que tendrán que realizarse varias misiones preliminares para establecer las bases de lo que necesitarán los colonos. Ha habido varios concursos de arquitectura para encontrar el mejor diseño para hábitats duraderos, aunque todavía no hay un modelo definitivo. Hay una gran variedad de propuestas, desde crear hábitats con hielo hasta hábitats con diseños inspirados en la estructura de los hongos. Sin embargo, la mayoría de las propuestas utilizan el regolito que se encuentra por toda la superficie marciana para construir el hábitat, mediante técnicas de impresión 3D llevadas a cabo por robots autónomos. Por desgracia, todavía no existen robots así, por lo que primero hay que desarrollarlos antes de que esta idea sea viable. Básicamente, este concepto consiste en excavar material de la superficie que luego se procesaría y mezclaría con hielo de agua para crear algo parecido al hormigón. La estructura se imprimiría en 3D, capa a capa, mediante estos robots autónomos. La ayuda robótica y la inteligencia artificial serán invaluables para preparar el hábitat antes de que lleguen los colonos. Hacerlo a mano una vez allí sería una tarea imposible, ya que los astronautas estarían confinados en sus trajes, especialmente para cosas que requieran trabajo físico prolongado e intenso. Una vez que el hábitat impreso en 3D esté completo, deberá ser capaz de soportar el peso de más regolito encima. Estos hábitats deben proteger eficazmente a los habitantes de la radiación, así que en la fase final de muchas de estas propuestas se recomienda cubrir el hábitat con más regolito, simplemente echándolo por encima con palas. Esto se debe a que Marte no tiene un campo magnético como la Tierra, por lo que la radiación es un gran problema. Esto también supone un gran riesgo en la superficie. Por eso, cuanto más material haya entre el Sol y los colonos, mejor estarán protegidos de su intensa radiación. Una vez que los hábitats estén adecuadamente preparados para los humanos, los colonos podrán empezar a llegar.
Incluso con la ayuda de los robots autónomos, todavía tienen mucho que hacer. Conectar la energía, instalar el equipo y, en general, poner el lugar en funcionamiento. Mientras tanto, probablemente tendrán que residir en hábitats temporales, ya sea en la propia nave con la que llegaron o tal vez en hábitats inflables. En cualquier caso, estos hábitats no serían muy espaciosos y solo proporcionarían lo básico para la supervivencia. Cuando los hábitats permanentes estén listos, será necesario presurizarlos. Un método para crear aire respirable es obtener oxígeno mediante electrólisis y luego mezclarlo con nitrógeno. La electrólisis tiene el beneficio adicional de generar hidrógeno que luego se puede refinar en hidracina como combustible. Una vez creado, este entorno presurizado puede mantenerse fácilmente mediante sistemas de reciclaje de aire, algo que ya se utiliza en la Estación Espacial Internacional. Otro método para obtener oxígeno es a partir del dióxido de carbono presente en la atmósfera. Por eso, el rover Perseverance también incorpora el módulo MOXIE, que es un experimento para ver si esto es posible. Sin embargo, para llevar a cabo estas tareas se necesita una producción de energía considerable. Una fuente de energía evidente son los paneles solares. Sin embargo, en Marte, la producción solar es solo alrededor del 40% de lo que se obtendría con los mismos paneles en la Tierra, porque Marte está más lejos del Sol y recibe menos luz. Así que es una fuente que solo resulta útil la mitad del tiempo, debido al ciclo día-noche, sin mencionar las tormentas de arena de las que hablamos antes. Por sí sola, no es lo bastante fiable para una colonia. Otra opción es enviar un reactor nuclear frío, que garantizaría una fuente de energía más estable, pero que todavía no es una tecnología viable. Evidentemente, la mejor solución incorporaría un sistema híbrido de ambas fuentes, combinado con baterías fiables para almacenar energía en caso de cortes o emergencias. Los colonos también tendrán que pensar en la necesidad de producir y purificar agua para consumo y otros usos. Idealmente, deberían poder generar 5 litros por colono al día. Esto no debería suponer demasiado problema, ya que sabemos dónde encontrar agua en Marte, en forma de hielo. Además, las colonias deberían contar con sistemas de reciclaje de agua para minimizar el desperdicio. Esta tecnología, de nuevo, ya se usa eficazmente en la Estación Espacial Internacional. La producción de agua es tan sencilla como extraer el hielo, calentarlo en un horno hasta que se evapore, condensarlo de nuevo en agua y filtrarlo otra vez con filtros cerámicos y de carbono. Combinando estos pasos, tenemos todos los ingredientes necesarios para crear un hábitat adecuado para la vida. Un entorno cerrado y protegido, con una producción estable de oxígeno y agua. Con la adición del cultivo de alimentos, del que ya hablamos antes, la colonia podría ser realmente autosuficiente. Aunque no sería una vida fácil, confinados en un espacio pequeño, siempre con las mismas personas, a menudo comiendo lo mismo y con constantes tareas y estrés. Las exigencias psicológicas serían muy duras. Incluso en la Tierra, tenemos algunos lugares muy remotos y solitarios donde vive gente. Por ejemplo, los científicos en la Antártida o las tripulaciones de submarinos. Estos grupos se someten a controles psicológicos regulares para proteger su salud mental y aún en estas situaciones saben que siempre pueden volver a casa. Pero los colonos de Marte estarán atrapados, no hay vuelta atrás inmediata si es que existe alguna. Así que solo individuos con una gran fortaleza mental podrían perseverar. Además, existen varios problemas de salud asociados a la baja gravedad. El experimento en gravedad cero con los hermanos Kelly en la ISS sacó a la luz graves problemas de salud que incluyen pérdida de masa muscular y ósea, problemas de visión, mala distribución de fluidos, pérdida del sentido del equilibrio, desalineación de la columna vertebral, problemas cardiovasculares y un sistema inmunológico más débil. Aunque no sabemos exactamente cómo se adaptará el cuerpo humano en un entorno de baja gravedad durante periodos prolongados, los colonos en Marte podrían enfrentarse a algunos de estos problemas también. Para contrarrestar estos riesgos, los colonos tendrán que hacer mucho ejercicio, lo que alarga aún más sus jornadas laborales. La NASA incluso ha llegado a considerar modificaciones genéticas para los astronautas que emprendan misiones de larga duración. Esto con el fin de combatir los peligros de la radiación y la microgravedad. Esto podría ser incluso posible con la tecnología actual, aunque surge mucha controversia sobre los límites morales de este tipo de manipulación. Aún así, incluso con todas estas consideraciones, no faltan voluntarios dispuestos a ir. Cada vez que ha habido una oportunidad,
las agencias y empresas han recibido una avalancha de solicitudes de candidatos entusiastas. Estas colonias dependerán de cómo evolucione la tecnología aquí. Aunque parece que ya tenemos mucho, esto no es todo lo necesario para crear bases fuera de la Tierra. ¿Crees que la humanidad llegará a tener una colonia en Marte? Con los planes de la NASA para finales de la década de 2030, ¿crees que eso es realista? Y después de este recorrido turístico por el planeta rojo, ¿qué opinas tú? ¿Te he quitado las ganas o te emociona la idea de enfrentarte a este reto y abrirte camino contra todo pronóstico? Recuerda que esto podría suceder en nuestras vidas. Tú o personas que conoces podrían, en teoría, estar entre los primeros en vivir en otro planeta. Y por supuesto, pasar a la historia. Frente a todo eso y con la curiosidad de saber cómo sería la vida bajo un cielo verdaderamente alienígena, quizá una pequeña parte de ti se sienta tentada. Lo cual dice mucho de lo que significa ser humano si pensamos en ese polvoriento planeta cubierto de tormentas que es Marte. Un fuerte abrazo a los mecenas que me apoyan en mi misión de divulgar la ciencia. Suscríbete y deja un me gusta para apoyar el canal. Gracias por tu visita y nos vemos en el futuro.